Muy buenos días, Energía IPQ Barcón les da la más cordial bienvenida al webinar ¿Cómo proteger equipos e instalaciones del fenómeno de arco eléctrico? Artec Relax, soluciones para un entorno seguro y eficiente. El fenómeno del arco eléctrico es uno de los accidentes más peligrosos en baja y media tensión. Puede ser de consecuencias fatales, genera luz ultravioleta intensa, calor y puede provocar quemaduras. Entonces, por ello, la importancia de la prevención. Les saludo con el gusto de siempre, Juan Carlos Chávez, director editorial de Energía Hoy. Antes de comenzar con el webinar, pedimos a la audiencia presente apagar cámaras y micrófonos para así no interrumpir la ponencia de la experta y además para facilitar la conectividad de todas las personas aquí conectadas. Recordemos que la ronda de preguntas y respuestas será al término de la presentación, por lo que los invitamos a depositar sus preguntas, comentarios, sugerencias al chat de esta plataforma, indicando en lo posible su nombre y empresa en la que colaboran. Las preguntas que por falta de tiempo no logren ser resueltas serán enviadas a la ponente para su posterior contestación. Damos la bienvenida a Laura Valiente, gerente regional de Artec Relays. Laura es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, España, y especializada en sistemas eléctricos por la Universidad INSA de Lyon, en Francia. Actualmente es gerente regional en Artec Relays, especializada en relés de protección y protecciones de arco. Ha desarrollado su carrera en General Electric en la definición y diseño de sistemas de protección de líneas de alta y media tensión en todo el mundo y posteriormente dentro de ABB se enfocó en el desarrollo de aplicaciones y servicios a las industrias de gran consumo energético. Laura, muy buenos días y sin más preámbulo, te cedo la palabra. Buenos días, gracias Juan Carlos, buenos días a todos. Muchas gracias por tomar unos minutos para esta presentación y por supuesto gracias a Energía Hoy y PQ Barcom por brindarme la oportunidad de hacer este webinar y explicarles un poco más a fondo el fenómeno de arco eléctrico y cuáles son las soluciones que podemos implementar para evitarlo. Así que sin más, doy comienzo a la presentación. Vamos a hacer una pequeña revisión, primero la introducción que ya hemos realizado. Vamos a analizar en detalle los riesgos y las causas del arco eléctrico, cuáles son el riesgo que podemos aceptar, porque por supuesto el riesgo cero no existe, y cuáles son las técnicas que podemos implementar desde un punto de vista tecnológico, desde Artec Relays, para mitigar y suprimir ese riesgo. Por supuesto, revisaremos las normas aplicables, tanto ILC como UL. Cuáles son las buenas prácticas que, aunque la norma no especifique, siempre podemos aplicar en nuestro día a día. Cuáles son las consecuencias, por supuesto, en los equipos. Les voy a mostrar ciertas pruebas que hemos realizado en situaciones reales. Luego pasaremos a las conclusiones, les presentaré un portfolio de posibles soluciones y, por supuesto, como bien ha explicado Juan Carlos, tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, digamos, ¿cuál es un arco eléctrico? ¿Qué conocemos en el ambiente y en la industria? Bueno, podemos tener desde los rayos en las tormentas. Hay ciertos fenómenos que podemos evitar mediante la puesta a tierra y el aislamiento de los sistemas, pero muchas veces no son suficientes. Poco a poco los estándares digamos, se invisten en la cuestión para calcular cuál es la energía que incide, cuáles son las tecnologías de detección de arco y cuáles son las tecnologías de extinción de arco, que son dos fenómenos diferentes. Y, por supuesto, el arco puede tener tanto consecuencias físicas en los equipos como personales, en las personas de mantenimiento. Entonces, por supuesto, los equipos los podemos proteger, pero las personas siempre deben llevar protecciones adicionales personales para protegerse del arco. ¿Cuáles son las normas? Tanto UL como IEC o CSA, cada una aborda la problemática desde una perspectiva diferente. Entonces, nosotros intentamos tomar la intersección de todas ellas y ir más allá de la norma.
¿Cuáles son los estándares de detección? Bueno, nosotros, como fabricantes europeos, tomamos la norma IEC porque consideramos que son las más detalladas y las más armonizadas respecto a las normas UL y CSA. Em, por tanto, digamos que los test y los ensayos que vamos a hacer serán siempre respecto a esa norma IEC. Los estándares de equipos resistentes al arco definen una condición y una línea de base. Eso quiere decir que los equipos deben probarse con puertas cerradas y bloqueadas, con cerrojos o con otro sistema. ¿Qué ocurre? Que muchos de los equipos, lo que hemos constatado, muchos de los fenómenos de arcos ocurren durante el mantenimiento. Esto es con las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque puede haber una herramienta que se cae, porque puede haber un error humano, porque puede ocurrir muchas veces con puertas abiertas por polvo, por condiciones ambientes. Entonces, esto debemos considerarlo en las normas. La norma no puede cubrir todos los casos y todos los fallos humanos, digamos. Em, pero son fenómenos que podemos solventar con los productos de supresión de arco. ¿Cuáles son los riesgos y las causas de un arco eléctrico? Como ya he definido, pueden ser tanto ambientales como fallos humanos durante el mantenimiento. ¿Y cuáles son las consecuencias? Aquí tenemos una foto de una instalación perfectamente conforme y tras un arco, cómo quedan las celdas. Bueno, pues podemos ver que quedan completamente destruidas y, por supuesto, inutilizables y hay que reponer todo el sistema. No solo a nivel de la celda, sino a nivel de la instalación completamente. El incendio se puede extender y puede tener consecuencias trágicas en toda la instalación. Muy buena foto más. ¿Cuáles son las causas o por qué ocurre un arco eléctrico tanto en media como en baja tensión? Los cortocircuitos se suelen producir en barras. El aire se ioniza, el cobre funde y se produce un plasma y se produce un cortocircuito en las barras. Como decía anteriormente, muchas de las fallas de arcos son causadas por errores humanos. Y el 80% de las fallas de arco espontáneas comienzan o en un compartimento de los cables o como un fallo a tierra. Las fallas monofásicas, que son digamos, menos probables, también se desarrollan rápidamente si ocurre una impedencia trifásica y evolucionan hasta una falla trifásica. Como decía, puede haber muchas fallas que son factores humanos y muchas fallas que son ambientales. Puede ser polvo o impurezas en ambientes de mucha contaminación o en ambientes industriales con mucho polvo, como acerías o minerías o papeleras. Corrosión en ambientes salinos. Puede haber animales que se introducen en las celdas, roedores o pequeños animales. A veces puede ser incluso tras el mantenimiento una herramienta que se olvida y produce el cortocircuito o fallas en los propios equipos. Aquí hay un pequeño vídeo precisamente durante el mantenimiento de las celdas.
Entonces, estos vídeos, bueno, muestra las consecuencias que puede tener. Antes hemos visto las consecuencias en el sistema y en las infraestructuras, pero por supuesto puede haber vidas humanas que están en juego y las consecuencias pueden ser realmente trágicas. Por eso queremos concienciar de la importancia y de la gravedad de estos incidentes. No solo, por supuesto, cuando hay una falla de este tipo, no solo es la infraestructura la que se afecta, sino el tiempo de operación durante el cual no se pueda producir, porque hay que renovar todo el sistema. Entonces son costes muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de invertir, digamos, en la protección de Arco. Consecuencias económicas, por supuesto, son muy altas, daño al equipo, daños indirectos por el parón de los procesos, costo de vidas humanas y costo de litigación y de seguro y de responsabilidad. Uno de los argumentos que encuentro muchas veces es, bueno, ya tenemos un relé de sobrecorriente, una protección de sobrecorriente que nos protege en caso de cortocircuito. ¿Por qué es necesario o cuál es la ventaja que puede aportar una protección de arco para proteger contra un cortocircuito? Entonces, la respuesta es esencialmente la rapidez. Una protección de arco, un relé de sobrecorriente va a tardar varios ciclos en actuar y en abrir la protección o el interruptor que protege toda la instalación. Incluso si son arcos que ocurren a la Tierra, los relés de protección a la Tierra puede ser incluso más alto, hasta varios segundos. Mientras que las protecciones de arco eléctrico van a actuar mucho más rápido, en unos milisegundos, reduciendo la incidencia de la energía y las consecuencias. ¿Por qué hablamos de energía incidente? Les voy a mostrar unos vídeos que explican realmente unos ensayos que hemos realizado en los que esta diferencia se ve muy claramente. Estamos hablando con un relé convencional, al menos medio segundo o incluso varios segundos de actuación. Con una protección de arco estamos hablando de 50 a 80 milisegundos. Reducimos por más de 5 la duración del fenómeno. Y si además tenemos sistemas de supresión de arco como el arc quenching, podemos estar hablando de entre 4 y 5 milisegundos, que es una protección prácticamente instantánea. O sea que la incidencia es aún menor. Podemos decir que el arco prácticamente no tiene lugar. ¿Cómo caracterizamos un arco eléctrico? ¿Cuáles son las características comunes de todo arco eléctrico? La luz, por supuesto, siempre hay un fogonazo que se produce en las celdas. Una corriente de cortocircuito muy elevada respecto a la nominal. Dependiendo de la distribución de la celda o de su compacidad, también, además de la luz, se produce un aumento de la presión en el aire que rodea el fallo, que es más o menos difícil de detectar. Y, por supuesto, una caída en la tensión y en el voltaje del sistema. Entonces, sea el que sea el fallo, siempre encontramos estas cuatro características comunes. Y otro fenómeno que hemos observado, y de ahí viene la importancia de reducir lo más posible el tiempo de despeje de la falla, es que cuanto más
largo sea el tiempo de fallo, cuanto más tiempo tenga el arco, bueno, cuanto más energía fluye hacia ese arco, mayor será la velocidad, la liberación de energía de ese arco. Y el aumento de energía es prácticamente exponencial. No es lineal, pero exponencial. Por ello, todos los milisegundos de detección son cruciales. Digamos, ¿cómo funciona un sistema de protección de arco, de extinción de arco? La detección, como les he dicho antes, tiene esas 4 características comunes: luz, presión, aumento de la corriente y disminución de la tensión. ¿Cómo podemos extinguir ese arco? Proporcionando un camino de baja impedancia alternativo para que toda esa corriente, en lugar de ir hacia las celdas y aumentar de forma exponencial, tome un camino alternativo. Entonces, nuestro sistema de extinción de arco, este quencher, funciona de esta manera. Va a detectar por los parámetros de luz y corriente esencialmente, va a detectar que se produce un arco eléctrico y va a funcionar de tal forma que produce un cortocircuito y produce un camino alternativo de baja impedancia para toda esa energía que se pueda disipar. Ahora bien, ¿cuáles son los estándares o qué nos dicen los estándares respecto a la extinción y la mitigación de arco? Hay varios estándares, como primero comenzamos por los IEC 61439, 60947 y 61641 para baja tensión. Por otro lado, los estándares UL van a tener menos digamos, una visión global del sistema, pero una visión de cada componente respecto al sistema. Son la norma UL 2748 y la UL 2748A, ambas de 2020. Ahora bien, además de estas normas, podemos también tomar en cuenta cuáles son los objetivos de seguridad respecto a la protección de las personas. Estas normas nos van a indicar que hay que reducir al máximo las quemaduras de segundo grado, pero van a basarse en proteger a la persona con vestimentas ignífugas, con arco, con casco, con máscaras, más proteger a la persona que proteger la fuente de energía, digamos. Y por último, las normas ENC 240-67 de 2020 va a contemplar sistemas de arco eléctrico que reducen la energía, pero agrega requisitos de rendimiento. Y es muy difícil aplicarlas a un producto que sale de fábrica, hay que aplicarla a la instalación una vez finalizada. Entonces es muy difícil de estandarizar y de generalizar. Y por último, las normas de resistencias de arco, como les decía, siempre van a considerar un sistema estanco con puertas cerradas. Pero ¿qué pasa si durante el mantenimiento estas puertas están abiertas? Así que, bueno, por supuesto, todos nuestros sistemas siguen las pruebas de ciertos estándares en consultorías internacionales, y algunas veces les hemos empujado a hacer pruebas que se salen del estándar.
En la mayoría de los casos, nosotros consideramos que se puede exponer a los trabajadores a un riesgo eléctrico con puertas abiertas. Pero en el peor de los casos, si además de un riesgo no se llevan el trabajador no lleva las protecciones adecuadas, puede exponerse completamente al arco eléctrico. Por ello, siempre recomendamos emplear una tecnología que suprima el arco. Es, digamos, la mejor opción. Em, las tecnologías evolucionan constantemente y las mentalidades evolucionan mucho también. Entonces, queremos que sean conscientes de la importancia que si no se produce arco, estamos protegiendo toda la instalación y a todos los trabajadores. Por ello, no solo detectar el arco, pero también extinguirlo. Aquí tenemos dos dispositivos para baja tensión y para media tensión. Es la forma más rápida y más efectiva de mitigar la falla de arco. Reduce, como hemos visto antes, reducir el tiempo reduce drásticamente la energía y también tenemos un impacto en el sistema porque no sufre daños. Por ello, los sistemas eléctricos, cualquier sistema eléctrico va a considerar la posibilidad de que se produzca un cortocircuito con los relés de cortocircuito que están siempre presentes en cualquier sistema eléctrico. Sin embargo, a mí siempre me gusta comparar los sistemas digamos, comparémoslo con un coche o con un sistema de protección. Todos llevamos un cinturón de seguridad. Entonces, eso sería nuestro relé. Pero si además tenemos un airbag, en caso de que se produzca un impacto, vamos a estar más protegidos. Esto es igual. El relé sería el relevador sería nuestro sistema de cinturón de seguridad, pero en caso de que el accidente se produzca, tendremos una protección adicional que nos puede salvar la vida. Em, sí es cierto también que un cortocircuito puede ser asimétrico. Em, y los sistemas de quenching van a detectar tanto fallas de arco simétricas como completamente asimétricas en una de las tres fases. Esto, bueno, como les decía, siempre intentamos hacer las pruebas lo más estrictas posible y muchas veces vamos más allá de las normas. Este es el circuito que pusimos para la prueba en laboratorio. Y esta es la, la, esto es la primera prueba sin sistema de supresión de arco. Y esto es un montaje que hicimos en laboratorio en el que mostramos, tenemos tres celdas idénticas con tres configuraciones. En la primera no hay ningún sistema de protección de arco, solo un relé de protección clásico. En la segunda hay un sistema de detección de arco. Verán que la duración es de unos 60 milisegundos, la duración de la falla. Y la tercera es un sistema de protección y extinción de arco con el quenching que hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a ver la diferencia en el impacto que tiene el arco eléctrico en las tres configuraciones.
Por supuesto, el vídeo va a cámara lenta. Lo voy a pasar de nuevo. La primera es sin ningún tipo de protección adicional respecto al arco. La segunda con protección de arco y la segunda con detección y extinción de arco. Lo vemos de nuevo. Aquí no sé si lo pueden apreciar en la columna de la derecha. Se ve un poco de humo, digamos, que sale de la rejilla inferior, pero sin causar daño mayor a la estructura. Y durante ese tiempo, si no tenemos ningún tipo de protección, el fuego se extiende por toda la sala. Lo paso una última vez. Pues creo que las imágenes hablan por sí solas. Aquí podemos ver claramente cuál es la diferencia entre las tres configuraciones. Entonces, estas serían las curvas de energía correspondientes a la primera configuración, en el que el sistema de extinción actúa a unos 300 milisegundos. Para la segunda, con protección de arco, pero sin quencher, vemos que la duración del arco es de unos 50 milisegundos y el nivel de energía no alcanza 1 megavatio. Y por último, con la detección y el quencher y posterior apertura del interruptor, podemos reducir los niveles de energía hasta 300 kilovatios. Pasamos de algo que de 5 a menos de 300, reduciendo el tiempo de actuación. Entonces, por supuesto, bueno, podemos comparar. Este sería el peor de los casos. Además, bueno, los impactos en la tensión muy irregulares. Aquí vemos que hay una recuperación del sistema bastante rápida y la corriente se suprime muy rápidamente. Y por último, aquí tenemos un primer pic en el quencher de energía, pero la energía que detecta el transformador apenas alcanza los 300 kilovatios. Aquí vemos una comparación de las configuraciones 3 y 1, la primera y la última. Por tanto, ¿qué debemos retener de esta experiencia? Cuanto más rápido actuemos, menor será la energía disipada en cualquiera de los casos. Con un quencher estaremos en torno a los 2-5 milisegundos, dependiendo por supuesto, del nivel de energía y del tipo de falla. Mientras que con un relé clásico estamos en torno a los 15 milisegundos. Así que, además, los ciclos de acción y la propia acción del interruptor que se adicionan, estamos hablando de 100 hasta 300 milisegundos respecto a 4 o 5 milisegundos. Este tiempo es precioso.
cuál es la incidencia de la energía por centímetro cuadrado, digamos, la densidad de energía. Si tenemos con Quencher, sin ningún tipo de protección, estamos hablando de 27 calorías por centímetro cuadrado. Con un Quencher estamos hablando de apenas 1 caloría por centímetro cuadrado. Entonces la incidencia en las personas se reduce también drásticamente. Con puertas abiertas y puertas cerradas. Por supuesto, puertas cerradas aún más bajo. Y este es el mismo ensayo con puertas abiertas. Aquí podemos ver el dispositivo de Quencher. El dispositivo se coloca lo más próximo posible a la vez del interruptor y se tiene que colocar en las barras trifásicas. Y estos son dispositivos adicionales y luego los sensores están dispuestos en el interior de los sensores de luz o de presión están dispuestos en el interior de las cabinas. Con puertas abiertas, este sería no sé si pueden oír el sonido, pero esta sería la configuración con detección de arco y supresión en la que el fogonazo es instantáneo y en unos pocos milisegundos hemos extinguido el arco. Incluso con puertas abiertas no hay ninguna incidencia en el sistema. Por ello, ¿qué tomamos como conclusiones? I3C 1584 y NFPA se han convertido en los estándares reconocidos, digamos, a nivel mundial, los más extendidos en todo el mundo. Sin embargo, las normas IEC están más enfocadas a la extinción en baja tensión. Mientras que los equipos que resisten al arco pueden proteger al personal, pero con puertas cerradas. Como les acabo de mostrar en el vídeo anterior, incluso con puertas abiertas podemos evitarlo. Por ello, ¿cuál es el mayor beneficio de estos sistemas de quenching? Como conclusión, o qué es lo que tenemos que digamos, retener, es que los dispositivos existentes son demasiado lentos para reducir el riesgo a cero, mientras que el Quencher proporciona un método de protección muy rápida, 3, 4, 5 milisegundos, reduciendo la energía prácticamente a cero. ¿Cuáles, digamos, las consecuencias mecánicas de este Quencher? Porque al disipar esa energía por un camino alternativo de baja impedancia, ¿cuáles son un poco el estrés mecánico que va a producir? Sería una pregunta que nos podemos plantear. Aunque el impacto sea mecánico, va a ser menor que la energía que puede liberar el arco eléctrico. Por otro lado, las corrientes asimétricas, por supuesto, en este dispositivo van a ser más dañinas mecánicamente que las corrientes simétricas, que en cierto modo se pueden compensar. Y, por supuesto, la apertura del interruptor aguas arriba aguas arriba de la instalación va a tener más impacto o más potencia que el propio acoplamiento mecánico del Quencher. Por tanto, aunque tenga un impacto mecánico, va a ser inferior al estrés que produciría la apertura del interruptor. En caso de que tengamos una protección clásica
con una corriente de más de 20 kiloamperios y más de 50 milisegundos, 100, 200, 300, las consecuencias, aunque terminaremos por extinguir la corriente, las consecuencias durante ese tiempo van a ser irreparables, mientras que con un sistema de protección de arco vamos a reducir el daño, reducir la energía y reducir las pérdidas. Por tanto, ¿qué podemos observar con nuestra experiencia de más de 15 años en este ámbito? Es que tener un sistema de protección de arco no solo proporciona una protección contra el arco eléctrico, reduce las pérdidas y los daños en el equipo, reduce el tiempo de reactivación o de puesta en marcha del sistema tras un fallo, un retorno al servicio mucho más rápido sin pérdida de explotación y, por supuesto, no hay que olvidar, protege a las personas, puertas cerradas o puertas abiertas. Bueno, esto es un poco la idea detrás de las consecuencias del arco eléctrico y el por qué estos productos, aunque no estén requeridos por la norma, pueden ser de mucha utilidad y es una inversión inicial moderada para evitar pérdidas de explotación mucho más elevadas posteriormente. Entonces les voy a presentar, si me permiten, cuáles son los productos de arte disponibles, por supuesto, a través de Bahor y de PQ Barcón, para estos sistemas de protección y de detección de arco. ¿Dónde se producen la mayoría de los arcos? En media y en baja tensión. Entonces tenemos una gama similar o equivalente en media y en baja tensión, con sensores de luz y de presión. Recuerden que eran unos de las cuatro características comunes a todo arco eléctrico: luz, presión sobre corriente y caída de tensión. Entonces tenemos sensores de luz, sensores de presión, tanto en sensores puntuales como en fibra óptica para detectar la luz. Y tenemos dispositivos que disponen de un criterio doble. No solo luz, pero al mismo tiempo van a detectar luz y sobrecorriente. Entonces van a ser dispositivos en el momento en el que estas dos condiciones estén presentes, al mismo tiempo una sobrecorriente y un fogonazo o una luz muy fuerte presente en la celda, van a detectar que se ha producido un arco eléctrico y actuar. Y por otro lado, hay dispositivos que solo detectan luz, dependiendo un poco de la aplicación y de la complejidad del diagrama unifilar. Y también se declinan, normalmente los instalamos en las puertas, como hemos visto en los ensayos, son dispositivos que se instalan en las puertas, pero también existen que se instalan en RAI, sobre todo para retrofit de sistemas existentes. Se me olvidó aclarar, estos sistemas se pueden tanto instalar en proyectos nuevos o en celdas de nueva construcción como en celdas existentes. Y hay un producto que es el AQ103 que además dispone de comunicación Modbus con SCADA. Estos productos que hemos visto son bastante simples en su configuración. Van a ser bastante binarios. Detectan la condición de luz o de sobrecorriente, los que sean, y dan la orden. O sea, no hay mucha más, son mucho más básicos que un relé de protección y mucho más rápidos. Y este es el sistema de supresión de arco, el Quencher, que va a ser el sistema que va a producir un cortocircuito, eliminando toda la energía o desviando toda la energía del arco eléctrico a tierra.
Para baja tensión, este de aquí, el de la izquierda, y para media tensión, el de la derecha. Es un poquito más complejo, más grande, más voluminoso y además lleva acoplado, bueno, no aparece en la imagen, pero lleva acoplado un controlador. Por supuesto, los niveles de tensión son más altos y las distancias de aislamiento son más importantes. El equipo es mucho más grande. ¿Cuál es un poco el funcionamiento interno, como les explicaba antes? Es un dispositivo que está armado, o sea, es un resorte mecánico. Y cuando se produce el arco y damos la orden, instantáneamente, hace un ruido bastante fuerte, se sueltan los resortes para crear este cortocircuito franco. Entonces toda la energía del arco pasa por este camino en rojo, pues, es una bobina de Thomson en el interior, con un pistón, digamos, que suelta la energía para producir instantáneamente un cortocircuito. Y estos son los detectores de luz para los azules y de luz y presión para los naranjas. Son de aproximadamente 4 o 5 centímetros y se colocan a lo largo de la cabina de la celda de baja o media tensión. Ven a 180 grados, o sea, se colocan en la puerta o en el lateral o en el RAI. Y solemos aconsejar que se coloque uno por cada compartimento, si son compartimentos estancos, o al menos 3 por celda de unos 2 metros de altura. Y otra opción, en lugar de poner sensores de luz distribuidos, se pueden poner bucles de fibra óptica que van a cubrir toda la superficie del gabinete, tanto en plástico como en fibra de vidrio. Y este es un ejemplo de instalación, como les decía, aconsejamos que se coloquen en la puerta, pero con lo cual hay que hacer un pequeño agujero en la puerta para colocarlo. El quencher, si existe, que no siempre es obligatorio, por supuesto, lo más cerca posible del interruptor. Y los sensores distribuidos en el interior. Entonces estos dispositivos van a actuar en el interruptor principal y en el interruptor aguas arriba de la instalación si existe. Y este es el mismo ejemplo de instalación en media tensión, en el que colocamos cada bobina, digamos, en una fase de las barras y son bastante más grandes. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Cedo la palabra a Juan Carlos de nuevo y muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Laura, por tu expertise, por tu tiempo. Y bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que sí hay algunas, tenemos anuncios parroquiales, ¿verdad? No sé si los asistentes ya conozcan lo que es el Instituto EH. Este instituto es un centro de formación especializado en temas de energía. Tiene muchos cursos, tienen alianzas con otras instancias, tienen varios ponentes, sobre todo para ofrecer el mejor contenido de valor. Entonces, por ello los invitamos a consultar la página www.institutoeh.com, seguir sus redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, bueno, X ahora, en donde encontrarán la oferta completa de los cursos que ahí se imparten. Para más información, también nos pueden escribir a los correos, al correo vanessa.diaz@institutodh.com con doble S Vanessa o llamar al teléfono 55 81 03 63 58. Tanto el correo como el teléfono los voy a compartir en el chat de esta plataforma para su consulta. Y bueno, dicho lo anterior, ahora sí podemos proseguir con la sección de preguntas y respuestas. Comenzamos. Hay varias preguntas, debo decir. Comenzamos con Emilio Martínez, quien pregunta, ¿qué daños puede causar un arco eléctrico en los equipos o instalaciones puntualmente?
Hola Emilio, muchas gracias por esta pregunta. Bueno, hemos visto varias imágenes. Se produce, digamos, una explosión y un incendio. Pueden producirse, se va a fundir, los niveles de energía son tan altos que se funde, bueno, cuanto más largo sea el periodo de incidencia, se pueden fundir los componentes interiores, puede crearse un incendio. En el peor de los casos, el incendio se extiende si no hay los sistemas de detección adecuados y se van a extender a toda la instalación. En el mejor de los casos, dependiendo un poco también de la configuración de la celda, si es una celda ignífuga, va a quedar más o menos confinado, pero en cualquier caso, si se produce un arco eléctrico, la celda y las celdas adyacentes van a quedar completamente destruidas. Y eso sí, no hay nadie en la, cerca, porque puede haber quemaduras de primer grado, bastante importantes. Proyección de metal fundido. Bueno, básicamente estamos seguros de que hasta que no reparemos completamente o no reemplacemos las celdas, no se podrán volver a utilizar. Perfecto, estimada Laura. Seguimos con Carlos Asuno. Él hace 3 preguntas, así que voy a leer su contexto de sus preguntas y luego leo las preguntas una por una para que no haya confusión. Comenta Carlos Osuna, buen día, tengo algunas dudas respecto al funcionamiento del sistema de quenching para la extinción de los arcos eléctricos. Entiendo que este dispositivo tiene como propósito extinguir el arco eléctrico en un tiempo extremadamente corto, pero quisiera saber, la pregunta uno, ¿cómo logra exactamente extinguir el arco eléctrico tan rápidamente? Buena pregunta. Muestra aquí una imagen. Es una, digamos, una bobina de Thomson. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a crear un cortocircuito franco para producir un camino alternativo de impedancia muy baja en el que, digamos, vamos a encerrar las corrientes. Entonces, las corrientes van a estar dando vueltas en esta bobina hasta que se extingan y va a haber una puesta a tierra. Por un lado, vamos a hacer que las corrientes se anulan entre ellas. Por eso, cuanto más simétrico sea el fallo, más fácil, porque las componentes homopolares se van a anular, lo que produce ya en un primer momento mucho la energía. Y por otro lado, vamos a digamos que transformamos en cierto modo la energía eléctrica en energía mecánica. Va a haber mucho calor que se desprende, pero que va a quedar confinado. Y por último vamos a poner el dispositivo a tierra. Entonces la corriente residual irá a tierra. Perfecto. La segunda pregunta de nuestro amigo Carlos Osuna dice, ¿el sistema de quenching actúa enviando una señal a un interruptor para abrir el circuito o utiliza otro mecanismo para interrumpir la energía del arco? Ambos. Primero, en un primer momento, utiliza un mecanismo adicional para extinguir el arco. Digamos que las señales al mismo tiempo, va a enviar el sistema de actuación al quenching y al interruptor. Solo que el interruptor, por su construcción y por su modo de funcionamiento, va a tardar mucho más en reaccionar. Entonces, las dos señales son paralelas, solo que el quenching actúa mucho más rápido, porque no tiene menos inteligencia, digamos, y no necesita esperar a que los ciclos se produzcan. Entonces, las dos señales se envían al mismo tiempo, pero una es prácticamente instantánea, mientras que la otra señal del relé va a tardar entre 100 y 300 milisegundos en actuar. De acuerdo. Y la tercera y última pregunta de Carlos Osuna, ¿de qué manera detecta el quenching la presencia de un posible arco eléctrico? ¿Se basa en mediciones de corriente, luz o algún otro parámetro? Ambas. Podemos elegir que sea únicamente luz o más confiable si es luz y corriente. Y si digamos, dependiendo de los sistemas, estos que son un poquito más anchos son de corriente y luz, y estos que son un poquito más simples y más estrechos físicamente son únicamente luz. Entonces, puede ser únicamente luz, una luz
suficientemente potente, 8000 lux por lo menos, o podemos tener un doble criterio de luz y corriente. Perfecto. Bueno, Carlos Osuna, agradece por la explicación técnica. Seguimos con Francisco Leautaud, de Soluciones PCIN. Una vez que el dispositivo Arc Quenching llega a operar, ¿este dispositivo debe ser reemplazado? Es decir, ¿es de un solo uso o es para múltiples eventos? Puede aguantar hasta 5 eventos, dependiendo un poco del nivel de corriente, 3 si es muy elevado, hasta 5, y mecánicamente hasta 100. Esto quiere decir que para ensayos sin corriente podemos hacer hasta 100 ensayos mecánicos y hasta 5 eventos en fallo de corriente. Perfecto. También nos escribe Juan Antonio Pulido. Para la instalación de los sistemas AQD indican que se debe instalar lo más cerca posible del interruptor. ¿Estos elementos no afectan los espacios de operación y mantenimiento requeridos por la normatividad? Esto, bueno, recomendamos que se instale lo más cerca posible el interruptor para que la actuación sea lo más rápido posible. Como he dicho antes, hay 2 señales, entonces cuanto más cerca esté del interruptor, más rápido transmitirá la señal del interruptor. Ahora bien, depende un poco de la configuración de la celda existente. Por norma, me parece que no hay requerimientos de espacio necesario. Si no hubiera espacio suficiente y es una celda o interruptor está en una fila de celdas, podría añadirse una celda adicional o un pequeño armario adicional para instalar. De acuerdo. Ahora, Víctor, solo nos pone Víctor, nada más. Escribe, duda, ¿los sensores de Artec Relays son compatibles con algún otro equipo que utilice el mismo criterio, ya que actualmente ya están saliendo relés con esta misma funcionalidad? Em, Nuestros sensores funcionan con nuestro sistema. No sé si otros sensores, sé que otros sensores con nuestro sistema no son compatibles por el tiempo de reacción. Sé que nuestros sensores son los más rápidos con nuestros sistemas y que nuestros sistemas completos son compatibles con cualquier tipo de celda y cualquier interruptor. Ahora bien, no recomendamos mezclar sensores y unidades de distintas marcas porque los tiempos pueden ser mucho más elevados, entonces perdemos el interés. De acuerdo, muchos preguntan si se va a compartir la presentación. Sí se va a compartir y para ello requerimos su correo electrónico para mandarles los materiales aquí presentados o para quizá alguna consulta después más personalizada. Ángel Pérez Vázquez nada más comenta, buen día ingenieros, los dispositivos de protección mostrados detectan un arco eléctrico antes de que llegue a presentarse. Felicito a la ponente, excelente presentación del webinar. Y también aquí nos escribe César Estrada. ¿Qué requisitos pone la norma UL 891 para fabricación de switchboards respecto a la protección de arco? Muy buena pregunta, no tengo todas las normas en mente. Voy a ver si era perdón, UL. UL 891 para Vamos a ver. fabricación de switchboard respecto a la protección del arc flash, arco eléctrico. 8 no la tengo, debo consultar la norma, no tengo todas las normas en mente. Si me pueden enviar la pregunta, o sea, nosotros tenemos las Claro. normas, seguimos las normas respecto a protección, digamos, adicional respecto a switchboard, no las sé, pero podemos consultarla, por supuesto. Andrés Caudillo pregunta, ¿se requiere de una malla de tierra especial? Supongo que para la colocación No, de... no es necesario tener una malla de tierra adicional más que la que exista por defecto en la construcción de las celdas de media tensión, si son in-house, la malla que exista para las celdas de media tensión es suficiente, o baja tensión incluso. Perfecto. Julio César Pinzón Vidal comenta, hola, buen día. Los videos mostraban 3 casos. El primero, sin sistema de mitigación TRIP 300 ms. El segundo, cuenta sistema de mitigación relé con detención
con detención TRIP 65 milisegundos. Y el tercero envía la señal al interruptor más un dispositivo adicional con un tiempo de 4 milisegundos. Mi pregunta, ¿se requiere de un dispositivo adicional? Sí, el tercero lo que tiene es el quencher. El Ok. primero solo tiene un relé de protección, el segundo tiene los detectores de luz o de luz y corriente, y el tercero tiene, además de esos detectores, de esos sistemas de detección, un quencher. Por eso este sistema de quenching es el que nos permite reducir los tiempos a 4 milisegundos. Perfecto. Ahora Juan Antonio Pulido también pregunta, bueno, dice, gracias por la respuesta a la pregunta anterior, lo cual genera esta otra pregunta. ¿Se requeriría en determinado momento instalar una celda adicional para alojar el sistema completo? Dependiendo del espacio disponible. Para media tensión, voy a buscar efectivamente. En media tensión bueno, esto creo que son 100 celdas de 800. Entonces, el dispositivo ocupa la mitad de una celda. Es bastante fácil, digamos, encontrarle un hueco en baja tensión. En media tensión, al ser el dispositivo mucho más grande, en este caso es que no una celda de altura completa, pero quizá media celda, o si hubiera espacio en el techo, poner un cubículo adicional, si son las barras tienen una entrada superior. En media tensión sí es posible, en baja tensión casi siempre le encontramos un hueco. Perfecto. Y también un adicional a su pregunta de Juan Antonio Pulido, a su vez indica que los sistemas eléctricamente hablando soportan 5 eventos eléctricos. Después de estos 5 sistemas, después de estos 5 sistemas, ¿se debería de cambiar el sistema completo o solamente algunos elementos? Después de estos 5 sistemas, el quencher habría que cambiarlo. Es esta parte de aquí. Es digamos, el sistema más. Los 5 sistemas, hablo de este dispositivo de supresión de arco, que aguanta hasta 5 fallos con corriente. Al cabo de 5, recomendamos cambiar. Perfectísimo. Entonces, con esta última pregunta, estamos dando finalizada la sección de preguntas y respuestas. Las preguntas que por falta de tiempo no lograron ser resueltas, pues las enviaremos a la ponente para su posterior contestación, como lo mencionamos anteriormente. Y bueno, antes de finalizar, otra vez invitamos a los asistentes a que compartan sus datos por el chat de esta plataforma, en lo posible nombre, empresa donde trabajan o universidad donde estudien, quizá, para integrarlos a la base de datos y para también enviarles los materiales y darles avisos de los distintos webinars y cursos que desde Energía Hoy, PQ Barcón y el Instituto VH se estarán impartiendo en los próximos días, semanas. Y bueno, y también aquellos que quieran alguna consultoría específica, quizá, con Laura, pues también nos pueden dejar sus datos. Eh, y pues bueno, de parte de Energía Hoy, de PQ Barcón, agradecemos a Laura Valiente y a todos ustedes por conectarse esta mañana y les deseamos un excelente, ya casi tarde de miércoles. Muchas gracias a Muchas todos por gracias. su participación y de nuevo, gracias, Energía. Hasta pronto.